Muy buenas noches, somos el grupo número 4, somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Educación Básica en línea. La asignatura es Epidemiología y Tendencias de la Educación. El tema es Fundamentos de la Epidemiología en la Educación. Los siguientes integrantes del grupo somos Dia Chihuango Jennifer, Dea Rachel, mi persona, Dawa Tunay Micaela Joana. A continuación daremos a conocer una breve introducción sobre la educación. Es el estudio que reflexiona a lo largo de la historia, evolucionando constantemente para adaptar la necesidad de la sociedad. Desde la ciencia pedagógica tradicionales hasta la integración de nuevas disciplinas como la neurología, cada etapa refleja un avance significativo en nuestra comprensión, abordaje de los procesos educativos. A continuación tenemos lo que es de las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación. Aquí tenemos definición de la pedagogía. La pedagogía se define como la ciencia que estudia a la educación y los procesos de enseñanza, de aprendizaje. Como siguiente punto tenemos sobre la definición de la ciencia de la educación. La ciencia de la educación son conjunto disciplinas que analizan a la educación desde diversas perspectivas, incluyendo la sociología, psicopedagogía. A continuación tenemos el siguiente punto, que son la importancia de la evolución. La transición de las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación refleja un avance significativo en nuestra comprensión de los procesos educativos. Como tenemos dos similitudes, como por ejemplo, la ciencia de la educación abarca múltiples disciplinas para analizar y mejorar los sistemas educativos desde diferentes ángulos. El siguiente punto tenemos la pedagogía. Se centra en un estudio de la educación general y en la práctica educativa. Hola a todos, continuando con la exposición hacia una nueva neuropedagogía. Hoy les hablaré sobre la neuropedagogía, una ciencia emergente que combina la neurociencia y la pedagogía para mejorar los procesos educativos. La neuropedagogía estudia cómo el cerebro aprende y cómo podemos optimizar el aprendizaje mediante la comprensión de los procesos neurológicos según Sierra 2021. El objetivo principal de la neuropedagogía es crear un sistema educativo más inclusivo y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante. Busca entender cómo el cerebro procesa la información, controla las emociones y responde a diferentes estímulos para mejorar la enseñanza. En la práctica, la neuropedagogía nos permite implementar metodologías de enseñanza basadas en su funcionamiento del cerebro. Esto incluye diseñar programas educativos que se adapten a las capacidades y necesidades de cada estudiante, haciendo la educación más personalizada y efectiva. Uno de los beneficios de la neuropedagogía, hoy en día encontramos la mejora del aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes. Al entender cómo las aplicaciones prácticas de la neuropedagogía son personalización del aprendizaje. La neuropedagogía también se enfoca en la personalización del aprendizaje. Esto significa adaptar las estrategias de enseñanza a las características individuales de los estudiantes, considerando sus diferencias neurológicas y cognitivas. Al entender que cada cerebro es único, podemos diseñar métodos de enseñanza que se ajusten mejor a las necesidades específicas de cada estudiante, mejorando así su experiencia educativa y los resultados de aprendizaje. 2. Las herramientas de investigación de neuropedagogía. Para estudiar los cambios neurológicos en el cerebro también
Durante el aprendizaje, la neuropedagogía utiliza diversas herramientas de investigación avanzadas. Entre ellas tenemos la tomografía computarizada, permite obtener imágenes detalladas del cerebro, ayudando a identificar áreas específicas involucradas en el aprendizaje. Resonancia magnética proporciona imágenes de alta resolución del cerebro, permitiendo observar su estructura y funcionamiento a detalle. Estas herramientas son fundamentales para entender cómo el cerebro procesa la información y cómo podemos optimizar los métodos de enseñanza basados en estos conocimientos. Entorno de aprendizaje. La neuropedagogía promueve un entorno de aprendizaje que simule la creatividad y la libertad. Es fundamental evitar la presión y la coacción, ya que un ambiente relajado y estimulante facilita el desarrollo cerebral óptimo. Al crear un entorno donde los estudiantes se sientan libres para explorar y expresar sus ideas, se fomenta un aprendizaje más profundo y significativo. Una propedéutica pedagógica. La historia de la educación. Continuando con la exposición, hoy les hablaré sobre la historia de la educación, una disciplina que estudia la evolución de los sistemas educativos, las teorías pedagógicas y las prácticas de enseñanza a lo largo del tiempo. Esta disciplina proporciona una división histórica de cómo se han desarrollado y transformado las ideas educativas. La historia de la educación no solo proporciona conocimientos sobre el pasado, sino que también tiene el potencial de influir en la práctica educativa actual. Ayuda a los educadores a comprender las raíces de los desafíos educativos contemporáneos y a inspirarse en ejemplos de educadores influyentes, como menciona Sierra y Luis. Propedéutica pedagógica. Implica el estudio preliminar y preparatorio de la educación. La historia de la educación cumple una función al ofrecer una base sólida de conocimientos históricos que pueden guiar y mejorar las prácticas educativas actuales. Aplicaciones prácticas de la propedéutica pedagógica. Comprensión del contexto. La comprensión del contexto histórico es fundamental para los educadores. Permite entender el origen y la evolución de las teorías y prácticas educativas actuales. Al conocer el contexto histórico, los educadores pueden apreciar mejor las razones detrás de ciertas metodologías y adaptarlas de manera más efectiva a las necesidades contemporáneas. 2. Evaluación crítica. La historia de la educación también facilita una evaluación crítica de las prácticas educativas pasadas y presentes. Al analizar y reflexionar sobre lo que ha funcionado y lo que no, podemos identificar áreas de mejora y promover cambios positivos y continuos en el sistema educativo. Esta evaluación crítica es esencial para avanzar hacia una educación más efectiva y equitativa. Inspiración y comprensión. La historia de la educación ofrece ejemplos históricos que pueden inspirar nuevas ideas y enfoques de la educación. Al estudiar las experiencias y logros de educadores influyentes del pasado, podemos encontrar inspiración para innovar y mejorar nuestras propias prácticas educativas. Esta comprensión histórica nos permite adaptar y aplicar estrategias exitosas a los desafíos actuales, enriqueciendo así el proceso educativo. Muy buenas tardes con todos. Bueno, como podemos ver, el tema dice psicoanálisis y educación. Aquí podemos ver algunos puntos de referencia. Bueno, el psicoanálisis en la educación busca entender al sujeto de la educación, es decir, al estudiante y a su relación con el conocimiento. Se enfoca en los procesos inconscientes que influyen en el aprendizaje y en la dinámica entre el docente y el alumno. Bueno, el psicoanálisis en la educación analiza cómo los procesos inconscientes impactan el aprendizaje, centrándose en la relación del docente y estudiante, y en la comprensión del estudiante como el sujeto del conocimiento. Bueno,
También podemos ver las aplicaciones del psicoanálisis en educación. Como podemos ver, tenemos tres, que es la crítica a los modelos tradicionales, crítica a los modelos educativos tradicionales, el 2, relación docente y estudiante, el 3, motivación y deseo. Bueno, el concepto de estas tres aplicaciones es que el psicoanálisis en la educación promueve una visión más humana y empática del proceso educativo, al destacar la importancia de atender las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes. Al cuestionar modelos rígidos y autoritarios, este enfoque valora la dinámica emocional entre docente y alumno, analizando cómo la transferencia, la contratransferencia y los deseos inconscientes impactan al aprendizaje y el rendimiento académico, favoreciendo un entorno educativo más comprensivo. Bueno, como último tenemos las conclusiones. La evolución de las ciencias de la educación ha sido un proceso dinámico y multifacético que ha enriquecido nuestra comprensión y práctica educativa desde la tradición de las ciencias pedagógicas en un enfoque más integral y multidisciplinario, hasta la incorporación de la neuropedagogía y la psicoanálisis. Cada etapa ha aportado valiosos conocimientos y herramientas para mejorar la educación. Bueno, desde las bases de la pedagogía tradicional hasta innovaciones como la neuropedagogía y el psicoanálisis, estos avances han permitido diseñar estrategias de enseñanza más personalizadas y empáticas, centradas en el estudiante. Este desarrollo apunta hacia un sistema educativo inclusivo y adaptable, preparando para responder a las demandas del siglo XXI. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho y muchas gracias con todos.